Bien, buenas tardes. Puntualidad suiza, los hidratos de carbono bien, en plena forma, porque vamos a tener una etapa, como decía antes, una etapa reina con un top 10 auténtico. Va a ser una charla totalmente distinta de las que hemos tenido esta mañana, y yo creo que vamos a completar una visión perfecta de lo que es el ciclismo actual. Presentar a Eusebio Unzue, para la gente del ciclismo, pues es ocioso, todo el mundo sabe quién es. Yo sí puedo decir que es uno de mis grandes amigos del ciclismo. Hemos estado en la comida recordando 1000 anécdotas que hemos vivido juntos. Él es un hombre que empezó siendo director del equipo amateur del Reynolds entonces, luego saltó al equipo profesional en el año 84 y sucesivamente pues ha dirigido todas las denominaciones de la escuadra navarra, como se decía en Francia, la escuadra navarra, los que se ponían el pañuelo el día de San Fermín y se notaba que eran navarros porque siempre el Tour se corría, era una de las etapas el día 7 de julio. Bueno, pues Banesto, Banesto.com, Illes Balears, que es de Span, y Movistar Team, que es el equipo del que actualmente Eusebio es manager general. Eusebio va a hacer no va a ser una charla técnica apoyada en imágenes como la que hemos tenido antes, sino una charla desde la experiencia en la que iremos intercalando pues preguntas, incluso vuestras también, cuando sea necesario. Y así, como decía antes, tendremos una visión pues conjunta, no solo de lo que es el ciclismo, sino del que es el mejor equipo del mundo, porque no hay que olvidar que Movistar es el equipo más fuerte, el número 1 de la temporada 2013. También va a explicar, porque me lo han preguntado varias personas, que por qué no están todavía inscritos en la lista de 9 que han salido del UCI Pro Tour. Él explicará por qué todavía no hay que alarmarse, van a estar, pero hay un problemilla que hay que solventar. En fin, todos los temas que se os ocurran, pues va a ser posible durante la hora y pico que vamos a estar con Eusebio, al que cedo la palabra para que exponga su punto de vista en una lección sin duda magistral. Él es ante todo un maestro de la dirección de equipos y un amigo de los de verdad. Adelante. Ya habéis visto que es un buen amigo, ¿eh? Gracias, José Miguel. Muchas gracias, Cristina, y aquí a la Universidad Miguel de Cervantes por darnos un poco la oportunidad de compartir con los amigos del ciclismo, que afortunadamente pues creo que aún somos muchos, y sobre todo pues espero que los que estemos entre todos seamos capaces de conseguir que este deporte siga siendo, como sabéis, así de atractivo y si se puede mejorarlo todavía un poco más. Sé que habéis estado esta mañana tanto con Mikel Zavala como con Cristóbal, ya sabéis que son colaboradores nuestros en el equipo, y bueno, pues los que de alguna manera os han puesto al día de lo que es parte de las necesidades y cosas que ellos cubren en nuestra estructura, ¿eh? Por otro lado, yo un poco, pues para los que no me conozcáis, pues comentaros que me inicié en esto, en el mundillo del ciclismo, pues eso, cuando a los 15 años tuve que decidir entre si continuar en el fútbol o dedicarme a la bicicleta, ya que precisamente por el hecho de vivir a 5 o 6 kilómetros de Pamplona y que era un viaje que tenía que hacer 4 veces al día, descubrí pronto un poco lo que es la singularidad de nuestro deporte, ¿no? Afortunadamente, pues tomé una buena decisión de comenzar allí a correr en las categorías juveniles. Esto ya lógicamente hace muchos años, porque era años 70, 71 y 72.
Y bueno, pues fue un poco donde descubrí lo primero el gran atractivo que tiene el ciclismo como participante encima de una bicicleta, como ciclista, y luego sobre todo pues como me dieron la oportunidad, la verdad que fue al año siguiente, con 19 años, cuando ya comencé a dirigir a los compañeros que habían estado conmigo entonces en el equipo juvenil. Y bueno, fue a partir de ahí donde, pues, rodeado de grandes maestros que he tenido durante toda mi carrera deportiva, de grandes corredores y sobre todo pues con la inestimable ayuda de las casas comerciales, que son las que desde Reynolds allí en el año 74, que fue cuando comenzamos, hasta pasando luego por Banesto, después Islas Baleares, que es DEPAL, y desde hace 3 años, el 2011, con Telefónica, ¿no? Un poco la fortuna bueno, pues de estos grandes sponsors que son un poco quien nos ha permitido, pues lo que os digo, con la confianza también que nos han brindado muchos corredores, pues tener la suerte de pasar grandes días con los grandes logros conseguidos y bueno, pues que son un poco los que nos han permitido estar de nuevo, o en el caso concreto ya de este año, hemos conseguido pues la renovación de la confianza de Telefónica para continuar de nuevo 3 años más. Y perdonad. Y, como os decía, o como os ha comentado José Miguel, yo la verdad es que no me voy a apoyar en imágenes, con lo cual, si queréis, podemos seguir, pues no sé, lo que Miguel... Si quieres, vamos a seguir un poco el esquema que tenéis. El proyecto de un equipo ciclista profesional. ¿Cómo se crea un equipo? O más concretamente, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, entre aquel inicio de los equipos de Reynolds hasta este Telefónica o este Movistar Team? ¿Qué diferencias fundamentales encuentras? Yo creo que más o menos las mismas diferencias que hay entre el ciclismo del año 82, 83 con este, ¿no? Yo la verdad que he sido un afortunado, ¿no? Porque, como os decía, estuve 3 años corriendo en la categoría juvenil, comencé a los 18 a dirigir el primer equipo juvenil, hasta desde el 74 al 80, donde allí ya se montó el primer equipo profesional, y desde el 80 pues ininterrumpidamente hasta aquí, año 2013. La verdad es que, bueno, pues yo he sido un privilegiado, que me ha tocado un poco tener la suerte, primero, de estar al lado de gente como pues la gente donde comenzamos, como muchos de los que estáis aquí, que os conozco, de directores o amigos, como el padre de Carlos Sastre, ¿no? Bueno, pues al frente de un pequeño equipo, era el Irurzungo Reynolds, un pueblo allí al lado de Pamplona. Allí comencé a hacer un poco los pinitos, en los 2 primeros años en la categoría juvenil. Yo acababa de dejar de correr en esa misma categoría, lógicamente para mí todo era novedad. 2 años después pasamos a la categoría sub-23, hasta, como os he dicho, hasta el año 80, y fue a partir de ahí cuando ya llegó pues un poco el maestro de muchos, para mí personalmente, y yo creo que un hombre de referencia en estos años del ciclismo, como ha sido José Miguel Echavarri, y bueno, con el que juntos pues hemos podido, como os decía antes, con la ayuda de nuestros sponsors y sobre todo la confianza de los corredores, ir creciendo y bueno, pues para haceros una idea, nosotros allí por el año 80, que tampoco, aunque son muchos años, José Miguel,
pues recuerdo como anécdota que el equipo nos costó lo que son ahora 70.000 euros. No llegó a 12 millones de las antiguas pesetas, para haceros una idea dónde estábamos. Ese fue un poco nuestro kilómetro cero en el profesionalismo, y a partir de ahí, recuerdo que hacíamos igual 140 días de competición, más o menos. Era una estructura de 14, 15 corredores con 2 mecánicos, con 3 masajistas, un médico y 2 directores. Y bueno, pues allí en aquellos primeros años, sobre todo prácticamente sin salir de España, alguna cosilla muy puntual en Italia y en Francia, hasta el 83, pues donde descubrimos la carrera que un poco nos ha dado todo, que ha sido el Tour de Francia, y donde, bueno, pues seguramente si hubiéramos sabido en el debut, en el inicio del Tour, lo que sabíamos al finalizarlo, posiblemente aquel año se hubiera podido ganar ya el primer Tour con Ángel Arroyo. Y a partir de ahí, pues mirad, ha sido mucho trabajo, la verdad, mucha suerte, porque yo tampoco precisamente no soy una consecuencia de programas deportivos, ni soy hijo de ninguna universidad. Para mí un poco han sido las personas que me han rodeado, y sobre todo los corredores, que precisamente han sido de quien más continúo aprendiendo cada día. Y eso, bueno, pues junto con un estilo y forma de hacer las cosas, pues hemos podido un poco salvar las diferentes etapas. Cuando llegamos, pues realmente en los 80 era un momento muy, muy difícil y complicado. Veo que muchos de los jóvenes que estáis aquí, lógicamente no habíais nacido, pero era también un momento muy difícil, sobre todo a nivel de España y a nivel de ciclismo. Hoy, 34 años después, pues ahí ya veis que desgraciadamente vivimos un poco una crisis del ciclismo, sobre todo en España, pero es más una crisis como consecuencia también de la propia crisis, al margen de, pues como sabéis, los errores un poco que hemos podido cometer en este deporte durante algún tiempo, y que afortunadamente un poco con la ayuda y sobre todo con, bueno, pues con las buenas ideas que se han puesto en marcha y la actitud de corredores y la gente un poco que estamos al frente de los equipos, se ha conseguido pues de nuevo recuperar poco a poco la credibilidad de este deporte, ¿no? Bueno, y esto es un poco como de alguna manera hemos podido llegar hasta aquí, hasta 2013, ¿no? Lógicamente, pues anécdotas hay pues de muchos tipos, ¿no? Luego, pues aquí veía que otra de las, en el guión un poquito a seguir, ¿no? Me decís, composición del equipo y objetivos. Los objetivos, como os podéis imaginar, seguimos tanto antes como ahora un calendario que cuando nacimos en el 80 y los primeros años, cuando se consolidó el ciclismo español, donde entonces teníamos pues casi 125, 130 días de competición, que prácticamente no nos hacía falta salir al extranjero para garantizar a los corredores que teníamos días de carrera. Y por ahí hemos pasado pues a lo que hoy es el ciclismo, donde sabéis que en la pirámide, en la parte alta, un poco los equipos que estamos dentro del World Tour, es una liga donde tenemos un poco los derechos y la obligación de estar los 18 equipos en todas las mejores carreras, por lo menos en todas las que están dentro de esa liga.
a más de lo que luego cada equipo pues pueda seguir en sus diferentes países los calendarios nacionales de cada país, ¿no? En nuestro caso el de Movistar, lógicamente aquí en España. Y luego pues dentro de lo que es el calendario de toda la temporada, como es obvio, pues en función de las características de tus corredores marcas unos objetivos, ¿no? Nosotros afortunadamente hemos tenido casi siempre la suerte de tener alguno de esos grandes corredores que han pasado por el equipo, que es especializados un poco en las grandes vueltas, y es un poco sobre lo que hemos enfocado prácticamente toda nuestra historia, ¿no? Bueno, pues dentro de todo lo importante que es todo el calendario y todas las pruebas, pues está claro que la gran atención mediática sobre todo pues se la llevan las grandes vueltas, ¿no? Vuelta a España, Giro Italia y sobre todo Tour de Francia. Y nosotros pues prácticamente eso es lo que hemos conseguido casi siempre, tener cuando menos un líder que de alguna manera nos garantizase el poder estar pues relativamente con alguna opción en todas las grandes vueltas, y es un poco lo que hemos hecho, pues como os decía antes, desde la época de los Laguía, Arroyo, pues que comenzamos ya en las vueltas, los Tours, bueno, pues es un poco sobre todo diría casi en lo que nos hemos especializado, ¿no? Aunque en estos últimos tiempos y por un poco las normas de obligado cumplimiento del World Tour, tenemos que hacer también un calendario pues que, como algunos sabéis, comenzamos en enero allí en Australia y hemos terminado hace 15 días en China, ¿no? Que al hilo precisamente un poco de lo que os decía antes, es verdad que hay una crisis en nuestro país, sobre todo como consecuencia de la crisis. Sin embargo, el ciclismo como tal, fuera de España, pues está bueno, en expansión, y cada vez es un deporte mucho más interesante, lejos de lo que ha sido los países tradicionales, tanto con equipos como con donde se celebran las grandes carreras, ¿no? Como el ciclismo pues siempre ha sido un poco latino, ¿no? Italia, Francia, Bélgica y España han sido, junto con un poquito Holanda y otro poquito Suiza, los países tradicionalmente y de donde salían los ciclistas, de donde salían los equipos y donde se han hecho las grandes carreras. Las grandes carreras siguen siendo prácticamente las mismas. Es verdad que en España pues hemos perdido una cantidad de sobre todo las pequeñas vueltas de una semana, que lógicamente pues era un formato como el que, bueno, pues prácticamente por el que se ha regido todo el deporte en este país, ¿no? Se ha vivido un poco de la generosidad de los ayuntamientos, que mientras la época los ha permitido no ha habido ningún problema. Teníamos vueltas autonómicas o regionales por toda España, hubo en todo este ciclo del 80 a día de hoy ciclos donde llegaron a haber, creo que son 12 o 13 equipos profesionales, con lo cual pues teníamos casi 200 corredores españoles en la categoría profesional, ¿no? Hoy, desgraciadamente, no puede ocurrir así. Ya veis que en el World Tour nos hemos quedado solo nosotros, Movistar, y luego pues afortunadamente Caja Rural está cada vez creciendo, y bueno, pues es un poco, junto con los equipos continentales, los que de alguna forma pues garantizamos que haya 45 o 50 corredores españoles, muy lejos de lo que había hace 10 o 12 años. Sin embargo, con esa globalización
que de alguna manera ha provocado el World Tour, pues hemos conseguido que además también de correr un poco por el mundo, de descubrir un poco al mundo también el ciclismo y lo interesante el interés que tienen en, bueno, pues muy lejos de los países tradicionales este deporte. Y claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que lógicamente hoy tenemos sudafricanos, hoy tenemos australianos, comienzan a llegar japoneses, comienza a llegar algún chino, americanos, los sudamericanos. O sea, es un pelotón mucho más global y como consecuencia de ello, pues también es un deporte con interés mucho más lejos de lo que es los países tradicionales de hace 15 o 20 años, ¿no? Pasa que, como os decía, pues en España esto sí que ha sido un auténtico problema, pues porque se ha llevado por delante muchas carreras como consecuencia del mismo formato de promocionar el deporte en España, pues han desaparecido los organizadores de carreras y nos vemos pues ahí en un cuello de botella alarmante, ¿no? Para un país donde, además, por otro lado, y con todas las crisis que hemos tenido y de todo tipo, seguimos casi en los últimos 15 años liderando el ciclismo mundial, ganando cada año la clasificación que hay por países, al margen de la de equipos, ¿no? Y ya veis que seguimos teniendo aún grandes corredores, seguimos teniendo entre los 10, 15 mejores corredores del mundo, ahí tenemos cuando quiera 6 o 7 corredores nuestros. Bueno, es un poco una garantía. El problema es que se nos van haciendo mayores y el relevo está realmente complicado. Pero bueno, pues tendremos que seguir confiando un poco en que estemos ya finalizando este ciclo y venga días más espléndidos, ¿no, José Miguel? Antes has dicho Antes has dicho que siempre tus equipos han estado en torno a una gran figura para ganar la Vuelta. Desde que llegó el UCI Pro Tour, ahora el World Tour, te obligan a tener una serie de corredores porque tienes que hacer un determinado calendario y porque tienes que tener unos puntos determinados también para poder entrar en esa Superliga Mundial. Entonces, el equipo que tienes ahora, el Movistar Team, no tiene un líder solo, tienes 3 o 4 corredores de primerísimo nivel. ¿Cómo se gobierna eso? Habitualmente si tiramos... Comenzamos desde los inicios en la época Reynolds, casi siempre hemos querido primero tener un gran líder y un poco a rebufo, a la sombra de ese gran líder, ir ayudando a crecer a los que luego van a tomar el relevo, ¿no? Y pasó pues con los Arroyo Laguía y comenzó a aparecer Perico, a la sombra de Perico apareció Julián Gorospe, pues apareció Miguel Indurain. Después pues vinieron los Solano, vinieron los Mancebo, vinieron llegaron los Chava, llegaron después los Valverde. Bueno, siempre hemos creído que ese es un formato bastante interesante, ¿no? Para que los jóvenes crezcan con una cierta prudencia y bueno, pues sin caer en que si no tienes un poco un veterano, pues a lo mejor tengas que llevar al joven para que te salve y a veces pues acelerar un poco sus años de madurez, ¿no? Con lo que esto significa. Entonces, pues esa es un poco la idea que nosotros hemos conservado en el tiempo durante muchos años y que en la actualidad pues ese líder puede representar a Alejandro y un poco pues a la sombra de él, pues ya habéis visto este año como ha confirmado un poco se ha confirmado un poco el nacimiento o la llegada de otra gran estrella a este deporte como es Nairo Quintana, ¿no? Eso es un poco la forma con la que siempre hemos querido trabajar, ¿no? Pues para que no tengamos necesidad de precipitarnos con
los jóvenes y bueno, pues que sea un poco en este caso Alejandro, pues un poco el que con su solidez y a veces pues con más o menos brillantes, pero el que soporta la responsabilidad del equipo y el que, bueno, pues les ayuda también a crecer a los jóvenes. ¿Vais a acusar mucho la baja del flamante campeón del mundo, de Rui Costa? ¿La vais a acusar porque se marchaba al Lampre? Seguro. Es un gran corredor que lógicamente pues también él ha ido creciendo, también un poco con esa discreción, pero sin estar cargado de responsabilidad y simplemente pues ha llegado ahora ya un poco a su madurez y bueno, pues el hombre, él sobre todo en su cabeza tiene el Tour. Y bueno, pues este año o sea, lo que quiere sobre todo pues ir con libertad y lógicamente nosotros pues teniendo a Alejandro y teniendo a Nairo no le podemos garantizar esa libertad, ¿no? Con lo cual pues él un poco ha decidido cambiar de equipo pues para poder correr como líder único el Tour sobre todo y como dices pues seguro es un corredor demasiado importante que sigue creciendo. Es muy listo, no ha dejado de crecer desde el primer año y creo que eran 5 ya con esta temporada y bueno, pues ya lo habéis visto. ¿No os habéis planteado fichar a otro corredor de unas características parecidas para que el potencial de la escuadra no se deteriore? Bueno, ya nos hubiera gustado, pero nos tenemos que conformar con lo que tenemos, entre otra cosa porque también con las caras nuevas que llegan y sobre todo pues un poco la solidez de Alejandro y sobre todo viendo cómo viene Nairo, nos han hecho pues un poco los resultados, olvidarnos de intentar buscar más corredores y centrarnos un poco con los que tenemos en la actualidad. Bueno, hasta ahora te he hecho preguntas de amigo, facilitas. ¿En algún momento os habéis planteado o habéis estado en conversaciones para fichar a Contador? Bueno, pues sobre todo el año 2010 estuvimos pues 2 o 3 veces reunidos antes de conseguir yo el ok definitivo de Telefónica, ¿no? Para heredar un poco la estructura de lo que éramos hasta entonces, hasta el 2010, que es Depardieu, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que llegó un momento, no hubiese habido problema, pero llegó un momento en que él ya tenía que dar a la otra opción que tenía, que fue su equipo actual, Saint-Gobain. Lógicamente le pusieron una fecha que fue pues eso, prácticamente al finalizar el Tour y yo aún no había recibido el ok definitivo del patrocinio de Telefónica y esto fue un poco lo que nos apartó. ¿Y la historia de Contador es agua pasada para Movistar? Quiero decir, en el futuro no se adivina la posibilidad de poder llegar a un acuerdo, porque si tenéis la apuesta de Nairo Quintana, porque ya Valverde, bueno, le quedan 1 o 2 años en la élite, pero Nairo Quintana es muy joven y esa sí es una apuesta ganadora. Es decir, ¿no os interesa ya Contador? Hombre, nunca, interesar seguro que siempre. Yo creo que en la actualidad en el equipo no es tan imprescindible o necesario como podía ser en el 2010, que además era un poco pues el hombre que podía ayudar a dar el ok definitivo con Telefónica. Hoy afortunadamente pues dices, por un lado Alejandro con sus grandes virtudes y a veces también algún error, pero personalmente lo consideramos un líder, alguien capacitado para liderar esta
estructura. Y por otro lado, pues Nairo, junto con esa segunda línea del equipo, donde crecen ahí jóvenes y cada año van saliendo unos y otros, yo creo que tenemos es un nivel que tenemos en el equipo tranquilizador y que no nos hace falta de momento recurrir a nadie más, ¿no? Al margen de que, claro, un hombre como Alberto, como os podéis imaginar, pues no lo puedes cuadrar en cualquier presupuesto. Y en estos momentos yo tengo un gran presupuesto, pero no tengo capacidad de poder aspirar a tener a Alberto. Supongamos que Eusebio Encibo hubiera sido el seleccionador de este último campeonato del mundo y se produce una escapada en la que va Nibali, en la que va Purito, en la que va Valverde y en la que va Rui Costa. ¿Cómo hubieras manejado tú esa situación? Bueno, yo creo que se hizo casi todo el Mundial, se hizo todo magníficamente, simplemente el resultado final, que mira que es difícil mejorar, porque todo lo que había en los premios, todos se consiguieron, ¿no? menos la medalla de oro. Está claro que si algo se le puede achacar a Alejandro, a lo mejor es no haber estado a rueda precisamente de Rui, y bueno, pues para no dejarle sorprender. Como le hizo. Yo creo que por un lado, como ha explicado también Alejandro muchas veces, lo ha dicho, él estaba convencido de que ya Purito llegaba a meta. Y bueno, pues es verdad también que el momento del ataque de Rui, como siempre suelen ser todos, son sus movimientos muy inteligentes, lo hizo de manera que a la entrada, aquella doble curva que se pasaba por encima del tren, de las vías, y bueno, donde no podía reaccionar inmediatamente Alejandro, y bueno, pues a la salida ya de la siguiente curva había ya una diferencia en metros que era prácticamente insalvable, ¿no? Y yo creo que Alejandro posiblemente ya no hubiese podido ir a rueda, aunque lo hubiera intentado cuando salieron a la recta de meta, pero entre otras razones porque estaba convencido de que Purito llegaría. Desgraciadamente, pues no llegó, y a Purito está claro que solo si Alejandro hubiese salido a rueda de Rui, hubiese podido evitar o conseguir la victoria, ¿no? Y en tu foro interno, olvídate de que eres español, eres el manager de Movistar. ¿Te sentiste satisfecho con que un corredor tuyo fuera campeón del mundo por delante de dos españoles? Pues para mí fue muy duro ese momento. Fue muy duro. Lógicamente, yo allí estaba con la camiseta de España, como os podéis imaginar. Y mi ilusión, sobre todo, era que ganase Alejandro, como corredor de nuestro equipo. Y bueno, pues porque lo ha tenido tantas veces, ha estado a punto desde aquella vez que hizo segundo el 2003 en Hamilton, en Canadá, que dices, esta carrera la merece, la lleva en las piernas y un día le tiene que recompensar, ¿no? A tantas veces estar tan cerquita. Y bueno, pues bueno, cuando yo la verdad es que vi la entrada de Rui, aún haciendo de tripas corazón el ver que de nuevo Alejandro pues se había quedado sin la opción de poder ganar. Yo la verdad es que al principio me costó un poco reaccionar, pero claro, tenía allí gente, entre otros pues el propio Fausto Pinarello, que tanto él como nosotros nosotros habíamos estado en el Mundial 34 años consecutivos con corredores y no habíamos conseguido nunca la victoria en un Mundial. Entonces, claro, cuando realmente te das cuenta que al margen de nacionalidades, pues uno de tus corredores consigue ganar el Mundial, pues fue realmente algo, sí, muy emotivo, muy emotivo. Bueno, después de estas preguntas de amigo, vamos a volver un poco al epígrafe de tu intervención, el trabajo multidisciplinar de un equipo ciclista profesional. Aquí, sobre todo,
yo un poco, como os he dicho antes, he crecido un poco pues también como nuestros líderes a la sombra también de José Miguel, ¿no? He tenido un gran maestro y siempre rodeados pues de grandes auxiliares, mecánicos, masajistas, doctores, pues bueno, y poco a poco estas estructuras han ido creciendo y lo que antes era una cosita sencilla, pues hoy habéis visto que, bueno, pues tienes además de masajistas, de mecánicos, de directores, de doctores, de responsables de marketing, de prensa. Ya habéis visto un poco a Miquel Zabala esta mañana como responsable del grupo donde él tiene ahí 4 preparadores, donde tenemos un nutricionista, un biomecánico, toda una estructura pues preparada para conseguir de los corredores que se hagan las cosas de la mejor manera posible. Yo un poco pues lo que me toca en estos momentos pues como máximo responsable es coordinar un poco todas esas cosas, coordinar luego pues como es lógico los calendarios primero del equipo, al margen de los que ya tenemos que correr por obligación, por estar ahí en el World Tour. Lógicamente a todo el calendario español, por el hecho también de nuestro sponsor español, como es Telefónica y Movistar. Y luego pues el calendario que también tenemos que ir a buscar por ahí carreras para garantizar, en el caso del año que viene, a los 27 corredores los suficientes días de competición para que todo el mundo pues pueda hacer una temporada. Y todo eso es un poco con ayuda de los diferentes responsables de cada cosa lo que me toca hacer. ¿Y tú crees que es más fácil el mover esta estructura gigantesca que aquel otro ciclismo más próximo, más de proximidad que de los años 80? No, seguro que ahora es mucho más complejo y difícil y para hacer lo mismo se trabaja mucho más, pero bueno, pues lógicamente como el ciclismo, como cualquier otro deporte y todo en esta vida, ¿no? La evolución te lleva pues a hacer cosas que antes eran impensables y cosas que hoy en la estructura son imprescindibles, bueno, entre otras razones, ¿por qué todo adquiere tanta importancia? Ya veis que, para bien o para mal, en el ciclismo, pues por poco se gana y se pierde, con lo cual cualquier cosita que pueda ayudar a mejorar, nadie renuncia a ello, ¿no? Y esa es un poco la razón de que, bueno, pues que en estos momentos las estructuras del ciclismo, y también es verdad que pues el hecho de tener que estar un poco moviéndote por el mundo, que a veces incluso con el equipo en 3 frentes, en 3 carreras a la vez, bueno, pues todas estas cosas han hecho que tengas que tener mucho y de todo. Y luego, pues bueno, pues es verdad que también con la llegada sobre todo, dirías, coincidiendo un poco con la anglosajonización del ciclismo, que sobre todo en estos últimos 8 años ha sido bestial. Hasta ahora, como os comentaba antes, pues esto era un deporte mucho más latino. Sin embargo, pues en los últimos años, y creo que para bien, ha habido 8 o 10 años, diríamos. Sí, la fuerza de los sponsors americanos. Luego, pues ya veis que además de los americanos, pues luego ahí han llegado los grandes, los proyectos rusos, de Katyusha, el proyecto de Kazajstán. Ahora ya veis que los australianos de Orica, ahí ha llegado pues Murdoch, el gran magnate de la comunicación, con su imperio Sky. Bueno, que de alguna manera también es verdad que le han dado un tinte bueno, más moderno, más tecnológico. Yo creo que ha sido muy bueno porque además ha coincidido en un momento donde el ciclismo estaba pasando por momentos muy complicados, y yo creo que todo esto pues ha ayudado también a que se consiga un cambio de mentalidad y que bueno, pues en estos momentos yo creo que
me voy a atrever a decir que mejor, aunque desgraciadamente pues por lo que nos está ocurriendo en España, pues con esta pérdida de corredores, de escuelas, de carreras, pues lógicamente es difícil hablar del ciclismo, o sea, en positivo, ¿no? Con todo lo que nos está ocurriendo, pero globalmente se está dando grandes pasos y yo sinceramente creo en la recuperación de nuestra imagen muy pronto, entre otras razones, pues porque también se está haciendo unos esfuerzos que aún ni la gente ni los medios no lo han reconocido. Es posible que no lo estemos vendiendo bien, pero ha habido un cambio realmente increíble, de verdad, y bueno, no ha llegado a lo mejor aún nuestro país a ver este deporte un poco de otra manera. Aún estamos pagando las consecuencias y la pérdida de imagen que se tuvo un poco hace 8 o 10 años, ¿no? Indudablemente esto es así. Yo creo que los medios no hemos visto, todavía no lo hemos sabido comprender o valorar, pero indudablemente hay una cosa que está clara. Hay mucho más dinero invertido en los sponsors extranjeros, en los equipos extranjeros, que en el único equipo que sobrevive en España. ¿Esto se puede interpretar como que van a venir las vacas flacas en cuanto a triunfos? Bueno, yo creo, mira, por lo que sea, este país, que a lo mejor no seremos el modelo ideal de muchas cosas, pero en el deporte yo entiendo que debe ser por genética, porque tampoco ni tenemos las grandes universidades ni los grandes gurús están en... Y sin embargo ya veis que en el mundo del deporte nos sale todo como nos sale. Grandes atletas, tenemos al país a la cabeza de cualquiera o muchos de los grandes deportes. Tal vez, como llevamos 15 años en esa borrachera de éxito, es posible que aquí, nos hemos acostumbrado también que no somos capaces de dar el valor que tiene a lo que está consiguiendo el deporte para este país. Al margen del ciclismo, que como os decía antes, llevamos 15 años liderando este deporte a nivel mundial, con lo que eso significa. Pero veis el fútbol, sin embargo, pues nos hemos venido abajo como consecuencia de nuestras crisis morales, económicas y desgraciadamente yo creo que en este país se está pagando aún en exceso, o ya ha llegado el momento de, por lo menos en el caso concreto del ciclismo, que reaccione. Porque el gran cambio aquí se ha producido y simplemente pues eso, falta que de nuevo motivemos pues a los que han sido los grandes culpables de todo esto, que son esos hombres que están al frente de las escuelas, en nuestro caso concreto de ciclismo, ¿no? Esos padres, madres y personas que al frente de cada uno desde sus respectivas sociedades, sacrificando dinero, sacrificando horas, costándoles mucho dinero, que son un poco los culpables de haber mantenido la ilusión de todos esos chavales intacta, para que hayan podido seguir luego progresando en las diferentes categorías y algunos de ellos pues tener la suerte de estar en lo alto de la pirámide. Entonces, yo espero que sí, a ver, también con la ayuda de la recuperación de la economía española, pues se recupera también un poco el formato de patrocinio y automáticamente comenzamos a recuperar también más carreras, como consecuencia de ello saldrán corredores y volver un poco a ilusionar a este país, que el éxito deportivo, esto no lo tiene nadie en el mundo, no hay otro país. No hay otro país que coja el lunes a la mañana o los medios el domingo a la noche y vayan ahí dándote, claro, que se gana con las motos, no sé dónde, con el Alonso en el otro lado, los de baloncesto, los de balonmano. Y yo siempre digo, esto es genética. Seguro que algo culpa también tendremos los que estamos al lado, ¿no? Pero bueno, es verdad que no sé por qué. Ahí está el deporte español, pues a la cabeza de...
Bueno, otro de los enunciados de tu intervención habla de la dirección en las grandes vueltas. Y hay una pregunta bien clara. Teniendo a un corredor como Miguel Indurain, podría dirigir hasta yo, ¿o no? Pues sí. No, a ver, pues comentábamos antes, ¿no?, que al final los equipos tienes que hacer en función de las características de tu líder y las características de cada carrera, ¿no? Hay corredores pues que lógicamente son de más garantía en carreras de una semana, o otros en clásicas y otros en carreras de 3 semanas. Entonces, hoy los programas, como tenemos un programa de carreras tan amplio, nosotros precisamente la semana pasada hemos estado un poco avanzando en lo que será el programa de carreras tanto del equipo como de cada corredor, ¿no? Pues un poco adivinando sus ciclos de forma. Todo esto se ha tecnificado y ya no tiene nada que ver pues con lo que podía ser hace 30 años, ¿no? Pero lógicamente pues el Indurain de turno, pues cada equipo, lógicamente, unos lo van a guardar pues para el Tour, otros para el Giro, para su Vuelta a España. Mientras tanto, pues tienes que tener otros corredores ahí, un poco diríamos de la segunda línea, con los que vas a optar a esas carreras de una semana, y otras pues en el grupo que también tienes pues los chavales para carreras de un día, donde como te decía, ¿no?, en función de características de carreras y corredores, pues eliges el calendario para que lleguen a los objetivos marcados en las mejores condiciones posibles. Sí, pero lo que te decía antes era, dirigir a un equipo con Indurain de figura es más fácil que dirigir a un equipo que teóricamente no tiene un líder tan sólido, tan seguro ganador como él. Sí, simplemente que cuando tienes, el caso concreto de Miguel, un líder con muchas posibilidades de ganar, y si no aciertas, es fracaso, ¿no? Sí. Y para quien no lo tiene, pues está claro que yo creo que, siempre les digo, tenemos que marcarnos objetivos posibles. Debemos ser ambiciosos, pero sobre todo marcarnos objetivos posibles, y a esos objetivos posibles ir con todo lo que podamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te encuentras? Pues a veces es verdad que a lo mejor en los tiempos actuales ya esos líderes tan sobrios y sólidos que no fallan nunca, ya es más difícil encontrarlos, diríamos, ha habido una especie de igualdad, y veis que ya en estos últimos años no se repiten con tanta asiduidad los vencedores de las grandes vueltas. O sea, hay muchos más vencedores diferentes. Por cierto, para vosotros fue una sorpresa el valor de Indurain, porque siempre se decía, este chico va a tener muchas posibilidades en las clásicas, pero nadie, o por lo menos no sé si vosotros desde dentro lo veríais de otra forma, pensaba en Indurain ganador del Tour, y mucho menos de 5 Tours. A ver, ahora y a toro pasado podemos decir lo que queramos, ¿no? Pero la realidad es que él pronto demostró que era un tipo fuera de lo común, ¿eh? Y pues yo recuerdo cuando le conocí el último año de juvenil, allí en las carreras de Navarra, pues hacía cosas increíbles, y llegó al Campeonato de España cuando pasó a la categoría amateur, y aún es hoy el campeón de España más joven de la historia. Y aquí precisamente en Valladolid, que aquí fue el prólogo que ganó el difunto Osterbox, él con 20 años salió a hacer media vuelta, hizo segundo en el prólogo, aún es el corredor más joven de la historia que ha llevado el maillot amarillo, y hizo segundo, y en la tercera etapa que llegábamos allí a la zona de Orense, Osterbox se soltó en la montaña y Miguel se puso líder. O sea, luego, bueno, pues llegó aquellos 2 Tours del Porvenir, ya donde se corría entonces entre Pirineos y Alpes, y ya se le empezó a ver cosas. Y dicen, joder, este grandullón hace algo más que rodar y en contrarreloj ir como una moto, ¿no?
le veías que comenzaba a subir y que no dejaba de progresar cada año y que cada año un poquito más. Y bueno, pues era difícil pensar en que pues a lo mejor podría decir, bueno, va a ganar el Tour. Pues no lo sé. Lo que nunca dejó él es de progresar. Y el año 91, pues en aquella Vuelta a España que hizo segundo, luego pues fue y ganó ya su primer Tour, que tú además bien viviste aquella famosa etapa en Jaca, sí, el día anterior y que comentábamos antes, ¿no? Y a partir de ahí pues es un hombre que ya condicionó un poco su carrera al Tour, pero no nos olvidemos, su carrera al Tour, pero ganándote la Ruta del Sol en febrero, el criterio internacional o París-Niza en marzo-abril y Volta a Cataluña cuando antes se celebraba después del Tour. O sea, era un hombre bueno, de calidad y a gran nivel pues durante todo el año. Y bueno, pues dejó el ciclismo a los 32 y a los 33, pues como él un poco lo había anunciado, el día que yo sienta que mis piernas ya no tienen fuerza para ganar, no voy a ser capaz de seguir sufriendo todo lo que sufro para seguir entrenando y mantener esos niveles de forma que le permitían o le permitieron pues tener ese grandísimo palmarés, ¿no? Y otra cosa que se me ocurre, cuando Indurain echa pie a tierra cerca de los lagos, es decir, se pone ya punto final a su brillantísima carrera, a vosotros quiero decir, a José Miguel y a ti, se os vino el mundo encima diciendo, y ahora el diluvio, porque ya otro Indurain no es fácil encontrar. Bueno, pues fíjate, hasta pensábamos, ahora vamos a estar un poco más tranquilos, porque claro, como te comentaba con anterioridad, pues tener a Miguel, todo lo que no fuera a ganar sonaba a fracaso. Con lo cual el nivel de estrés y tensión que había allí pues era muy grande y dices, pues mira, ya sin Miguel pues ya iremos a las carreras un poco más relajado. Y es verdad que ibas, pero claro, había una gran diferencia también de hacerlas con Asim, está claro. Después de Indurain, ¿qué corredor es el de más nivel que habéis tenido en el equipo? Pues afortunadamente hemos tenido muchos y grandes corredores, cada uno por características, algunos como personas, otros pues por lo que han aportado al equipo, igual con menos resultados, pero afortunadamente ahí sería injusto porque no te diría probablemente todos los que se merecen dedicarles... Pero bueno, pues está claro que luego gozamos, aunque fuera de 2 años, de Abraham Olano. Allí fue la consolidación pues de nuestro gran Chava. Después pues tuvimos la suerte también de tenerlo un par de años a Alex Zule. Después pues llegaron los... Pereiro, llegó Alejandro, Paco, Mancebo. Bueno, pues siempre hemos tenido un poco la suerte de tener un poco el relevo, ¿no? Disfrutamos luego pues de corredores que han seguido creciendo, pero que no los hemos podido retener en el equipo, pues como Purito, por ejemplo, o Urán, ¿no? Que bueno, pues grandes corredores que también se te van, ¿no? Pero bueno, pues Alejandro es un tipo que con más o menos acierto, de momento pues es de los, yo diría que en este sentido de todo lo que hemos tenido, pues el hombre que por lo menos en línea de salida te hace sentirte con opciones de ganar como nadie te lo daba, porque es un hombre que te puede ganar una carrera de un día, de una carrera de una semana, una gran vuelta, todo es capaz, y es un chaval que lo comenzó a hacer a los 22 años y ahora pues 12, 13 temporadas después, lo que digo, a veces con menos brillantez, porque le cuesta un poco más definir, pero ya lo veis que sigue estando, ganó en la Vuelta a Andalucía sin ir más lejos este año, ahí estuvo, se cayó de líder en Cataluña,
perdió la Lieja-Bastogne-Lieja por el problema del cambio. En el Tour ya visteis lo que pasó, como el año anterior en la Vuelta pues también ahí ha vuelto a estar, en Clásica San Sebastián II, el Mundial pues ya visteis lo que pasó, 7 días después en Lombardía. O sea, es un hombre que está siempre, eso no es lo habitual. Eso, si repasáis cualquier corredor, pues veréis que cómo están, tienen momentos puntuales, aparecen, pero luego también desaparecen. Sin embargo, pues Alejandro es un favorito desde hace 12 años, a cada carrera donde vaya. Lo que pasa que eso se examina tantos días que también tienen muchas más oportunidades de cometer errores que los demás. Y a veces pues nos hace pasar algunos buenos momentos, nos da, y de vez en cuando pues también alguno no tan bueno, ¿eh? Tú has hablado antes del cambio que se está produciendo en el ciclismo. Dentro de ese cambio, ¿das por descontado que por fin ha llegado el ciclismo limpio, el ciclismo sin trampas, que todos los aficionados están esperando? Yo no llamaría trampas, ¿no? Cada época, mira, ha tenido el ciclismo, como todo el resto del deporte, unas reglas con las que cumplir. Y bueno, pues así se trabajaba. Lógicamente, luego llegó un momento en que se cometió una serie de errores durante 6-7 años, pues que han sido un poco casi la autodestrucción, sobre todo de algunos y de algunos en concreto, pues a lo mejor hasta injustamente. Pero lo que sí es verdad que a partir de ahí se creó una especie de kilómetro cero de voluntad, y es verdad que también con las decisiones tomadas por la UCI, donde yo creo que sin lugar a dudas este es el momento de pensar que el ciclismo realmente, o sea, ha evolucionado, y que todo el mundo pues ya nadie mira al preparador o el médico de turno que sea un poco el hombre que le vaya a salvar. Eso no, es historia, y las nuevas generaciones que llegan saben que, como además algunos de ellos, de los que quedan de antes, han vivido pues el desastre a lo que nos llevó aquello, pues yo creo que el cambio de voluntad general es hoy. Pues yo lógicamente no voy a ser tan ingenuo de decir que todo el mundo, porque el ciclismo, como todo en esta vida, no está libre de ese porcentaje de error o de gente sin escrúpulos que de vez en cuando te la juegue, ¿no? Pero no más allá de lo que puede ser cualquier otro deporte o cualquier cosa en esta vida. Bueno, ya por mi parte, una pregunta solo más. Antes hablaba de que me habían preguntado algunos de los asistentes a estas jornadas que por qué en esta primera lista de World Pro Tour no está Movistar. Sí, pues esto ocurre lo siguiente. La UCI, en función de los años que solicitas y los que te otorga, en nuestro caso hace 3 años el primer contrato con Telefónica, solicitamos para los 3 años que teníamos contrato, ¿no? Y nos la concedieron. Termina o ha terminado ya este 2013, en esta temporada. Y cuando renuevas, de nuevo tienes que pasar una especie de test, que es el que tenemos que hacer nosotros dentro de 10 días allí en Ginebra, donde, bueno, pues pasas, es un protocolo puramente legalismos, y donde, bueno, pues de nuevo entiendo que nos volverán a dar otra vez para los 3 años siguientes, que es los que tenemos de momento de duración del contrato, y que espero nos concedan la licencia World Tour la UCI. Muy bien, supongo que con un peso pesado como el que tenemos en esta jornada, a muchos les interesará preguntarle algo de lo que no hayamos hablado en el curso de esta tarde. Así que vamos con el turno de preguntas. Espera que te den el micrófono. Buenas tardes. Bueno, un placer oírte. Te voy a hacer 3 preguntillas, ¿vale? Quisiera saber cuál es el error táctico que más recuerdas desde el punto de vista de carrera. La siguiente sería si el Pro Tour crees que ha sido beneficioso o perjudicial.
si no te da la sensación de que los equipos pequeños se han visto abocados al desastre, porque entiendo que el Pro Tour ha beneficiado a unos cuantos, y antes teníamos equipos como Stepona Brepap, equipos de lo que ahora serían continentales, que había 7 o 8. Entonces, de hecho, creo que la última reforma que vais a hacer les va a limitar un poquitín más a, por ejemplo, el equipo de Caja Rural que pueda acceder a una Vuelta a España, porque dicen que si los 22 primeros equipos igual pueden optar. Bueno, la tercera sería si el trato de los medios de comunicación. Creo que cada día se ve menos ciclismo en la tele y eso nos cuesta llevar a más críos a las escuelas. Teniendo la calidad de corredores que tenemos, quizás los medios de comunicación no nos aportan esa atención. En cuanto a la primera, el error táctico, seguro que muchos. Más que a lo mejor error táctico es, a ver, este deporte es mucho de improvisar. Como os podéis imaginar, este no es un deporte al uso como cualquier otro que se celebra en un campo de fútbol, en una cancha de baloncesto, de balonmano o en un campo de atletismo. Aquí y duran X minutos y con X corredores. Aquí sabéis que esto es al aire libre, con lo cual pues la climatología es un elemento que puede hacer cambiar las cosas. Las carreras un día son subir y bajar, otro día son planas y hay aire y lógicamente no estás corriendo contra otro equipo. No estás corriendo contra otros 5, otros 7, otros 11 corredores. No, estás corriendo contra otros 20, 22 o 24 equipos donde todos salimos a conseguir el mismo objetivo, ganar. Entonces, ¿qué ocurre? Se sale, sí, con una idea establecida de qué es lo que a ti te gustaría que ocurriese, sobre todo para terminar ganando con tu equipo. Pero ya veis que lógicamente pues empieza a veces la carrera y dices, coño, vaya fuga ha salido, no me interesa, o se ha metido alguien que la tengo que echar abajo. Y esa es un poco la razón por la que te digo que muchas veces pues tienes sobre todo que improvisar sobre la marcha. Es un deporte donde te obliga a eso, ¿no? A eso. Y como consecuencia de ello, pues, hombre, viendo luego el resultado final, hay muchas veces que hubieses cambiado tu forma de actuar. Pero esto es un poco la idiosincrasia de este deporte es así. Ni termina en el minuto 90, ni hay 5, ni es plana, y muchas veces tampoco sabes ni por dónde vas a ir, con lo cual pues todo es mucho más complejo. Y bueno, pues ahí hay factores pues de chavales donde además de que sean buenos, pues lo inteligentes que sean. Y por eso pues hay veces que chavales con menos capaces pues consiguen mucho mejores cosas por eso, porque saben moverse en los momentos ideales y elegir en todo caso. Para decirte algún error táctico que nos haya privado de algo muy importante, pues sinceramente no, y no digo que no los hayamos cometido, no recuerdo, tengo bastante mala memoria, también te diré. Luego comentaba sobre si es beneficioso o no el Pro Tour. Pues yo creo que hay muchas cosas que sí, otras a lo mejor que no tanto. Tal vez este deporte es demasiado clásico, demasiado poca evolución. Y yo creo que esto, pues el Pro Tour fue un poco una consecuencia de querer globalizarlo, de deslatinizarlo, diríamos. Llegó el presidente Macquarie
comenzaron a tener un poco más fuerza los hombres anglosajones. Con ellos empezó también un poco la llegada de los sponsors americanos, como os contaba hace casi 20 años. Empezó un poco esto a ser cada vez algo, este deporte mucho más importante fuera de los países habituales, fuera de Europa, y como consecuencia de ello, pues eso, ha llegado este World Tour, que seguro que, como todas las cosas que se hacen, es susceptible de mejorarlo. Y de hecho se está en ello, ¿no? Se está preparando un poco una nueva, diríamos, evolución del World Tour. En los próximos 2-3 años va a haber cambios realmente interesantes. Y todos, bueno, pues para conseguir que sea un poco más espectacular, que sea, tendría también un poco una parte más humana, para que, bueno, pues nadie tenga que pensar en qué sé yo qué para conseguir grandes cosas. Bueno, pues yo creo que se está dando en ese sentido también muchos pasos, y en teoría, por lo menos la idea de que en todo esto a lo mejor estamos apoyando no es perjudicar al ciclismo, pero es verdad que para ciertas cosas hay quien lo puede contar así. O sea, los países tradicionales, pues yo veo Italia, ves sobre todo Italia y España, ¿no? Que ahí vamos de la mano, pero es el ciclismo y es todo lo demás, el deporte, la vida social y la economía, vamos como vamos, ¿no? Pero en el resto de países, pues bueno, Francia, ya veis, deportivamente está creciendo, un poco toda su estructura de carreras la siguen pudiendo mantener. Y ahí van llegando, como os decía antes, los grandes proyectos y presupuestos, pues detrás, algunos de ellos pues de multimillonarios caprichosos, pero bienvenidos sean, pues porque le han dado brillo, y a quien le ha tocado esa parte del pastel, pues lógicamente está encantado, ¿no? Pero lo que sí se ha conseguido con todo ello es que este deporte sea mucho más global. En definitiva, ¿qué se está buscando? Pues que también aquí con ello lleguen las grandes multinacionales, que lógicamente serían las que aprovecharían los impactos que puedes generar tú en Japón o en Australia o en China o en California o en Sudamérica, ¿no? Que en estos momentos, pues claro, un sponsor de los habituales hace 10 años, ¿qué sentido tiene lo que su equipo consigue a 10.000? Ninguno. Sin embargo, pues con este formato que más o menos se está tratando de que se consolide, pues un poco se busca que lleguen los grandes, un poco las grandes multinacionales que están implantadas por todo el mundo y que podrían aprovechar pues la parte de espectáculo que tiene este deporte y bueno, pues lo que genera, ¿no? Porque eso es una realidad. Yo os puedo decir que, bueno, pues vas a Australia, donde debutamos, y donde dices, bueno, países sin tradición ciclista, y sin embargo, pues vas a las llegadas y a las salidas y no os podéis hacer una idea lo que te encuentras allí y qué estructuras como organizaciones. Increíble, ¿eh? Que vas de aquí, a lo mejor, pues este país o Italia, lo que os digo, países tradicionales donde nos ha sobrado de todo y ves que nos hemos quedado pero vamos, fuera de... Y vas a Japón, como han estado ahora pues en este último criterio que han ido allí en Japón, pues, o sea, como si fuesen estrellas de cine, y hablaban de 200.000 espectadores en el propio Tokio. O sea, y mirad qué país es Japón. Es que decían que había más público allí en mitad de Tokio que las propias carreras de motos, ¿no? Y luego, pues lo que os digo, y vas a California y pues lo mismo, la gente es increíble, la cantidad de público. Y luego, pues televisión y televisión y televisión. Eso es lo que crece, que son un poco pues los datos que un poco los que estamos un poco detrás de todo esto, aunque a veces tengamos dudas, pero son un poco los datos que nos hacen pensar que se está en el buen camino.
seguro que se puede mejorar, pero es verdad que también en los próximos 2-3 años vais a ver cosas bastante, espero que sean interesantes, por novedosas y sobre todo porque acertemos, ¿no?, un poco en las nuevas fórmulas que se traen, ¿no? Y luego me decías, bueno, los pequeños equipos. A ver, con la mentalidad un poco que nosotros tenemos en España, que es el formato que nos ha dado tanto éxito y con el que hemos podido funcionar en casi todo, pero el ciclismo y casi todo el deporte en este país, ¿no? Como os comentaba, pues todos un poco hemos estado viviendo de la generosidad pues de un ciclo boyante de este país, donde los ayuntamientos y los empresarios nos podían ayudar, a los organizadores, a los que necesitábamos sponsor. Todos hemos ido saliendo adelante y todos además con un grandísimo resultado, que al margen de donde estemos debemos sentirnos orgullosos porque no lo hemos debido hacer tan mal, ¿eh? Y en el caso concreto del ciclismo encima hemos pasado pues nuestra crisis ética, que creo que nos estamos recuperando y tenemos que seguir confiando. Yo sigo pensando es verdad pues que nos han desaparecido las escuelas donde nos crecen los alevines, los infantiles y los juveniles, que son los que dentro de 8, 10, 12 años tienen que estar aquí arriba. Pero bueno, volverán y tenemos que seguir confiando pues en la genética de este país, porque algo debemos tener los españoles para, hagamos lo que hagamos, brillar en cualquier deporte en el mundo. Eso es una realidad, tendremos que seguir. Y luego, pues bueno, todos los que supuestamente aquí estamos, que creo que seremos defensores un poco del mundo del ciclismo, seguir trabajando pensando que vamos a ser capaces de darle la vuelta a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues si siempre han sido importantes, los que ahora sois capaces de un poco, o somos capaces de sobrevivir a este momento, creo que es un momento de sentirnos mucho más orgullosos todos, porque todos, bueno, yo no puedo decir lo mismo, yo soy un afortunado, ¿no? Iba a decir porque estáis trabajando sin medios, estáis trabajando pues bueno a base de mucho esfuerzo, muchas horas, hasta dinero de vuestros propios bolsillos, a cambio a veces de casi nada, ¿no? Un poco por hacerle sobrevivir a este deporte. Debemos seguir así, ¿eh? Y aquí pues he visto que ha llegado por ahí el amigo Javier Mínguez, pues bueno, pues ahí están pues trabajando y tratando de recuperar en un momento difícil, pues junto con José Luis López Cerrón, en el momento donde era mucho más fácil decir ¿qué coño me voy a arrimar yo a esto? Pues no, y ese es un poco lo que yo os invitaría, por lo menos, a que tengamos paciencia, porque este deporte como tal, o sea, no va a desaparecer. Para el resto del mundo es muy atractivo, es muy atractivo. Y lo que aquí pues se puede, es verdad, contabilizar como pues una caída real en todos los sentidos, pérdida de aficionados, lo volveremos a recuperar. Y en el resto del mundo, sabed que está, vamos, creciendo, y cada vez al pelotón de ciclistas se le ve como algo mucho más atractivo. Tenemos otra... Buenas tardes, José Miguel. Bueno, a mí, al igual que al compañero, te haría muchas preguntas porque eres la bicicletedia por la gran información que nos puedes aportar. Pero te hago una pregunta en torno a algo que he leído sobre ti y que creo que va muy en consonancia con lo que estábamos hablando. Es cierto que la cantidad de chavales que cada vez salen hacia adelante para arriba es menor, pero creo que el cuello de la botella cada vez es más estrecho y creo que he oído de tus palabras, corrígeme si no me equivoco, que la idea es que tenéis pensado sacar un equipo continental o de segunda división. ¿No creéis que los que estáis arriba y habéis conseguido ese patrocinio de las empresas con poder, sois los que verdaderamente tenéis que apoyar para de alguna manera facilitar ese salto tan difícil que hay de las categorías inferiores al profesionalismo? ¿Es a José Miguel o...? Es a ti. Vale. No,
Efectivamente, dentro de todas estas novedades que hay que se están un poco preparando, una de ellas va a ser la obligatoriedad de que todos los equipos Pro Tour tengamos esa especie de equipo filial propio, entre otras cosas, pues para garantizar también con una serie de posibles, un poco a lo mejor en algunas cosas al estilo del fútbol, ¿no? Que puedas pasarlos puntualmente del equipo del segundo equipo al primero, ¿no? Y poder atender también de alguna manera las carreras, porque todas no van a poder estar en el ranking. Eso efectivamente posiblemente de aquí a un par o 3 de años va a ser una obligatorio, ¿no? Para todos los equipos que estemos en el World Tour. Y se me ha olvidado la otra que era... No, era esa. Sí, pero, bueno, y no, sí, perdona, se me había ido el santo al cielo. No, por otro lado, mira, muchas veces lucharíamos un poco más por tener un equipo sub-23 y mira, además nosotros en la época Banesto la verdad que lo teníamos, ¿no? Pero llegó un momento que sobre todo entendimos que nos teníamos que apartar un poco, dejar el campo amateur, porque tampoco tenía una lógica, seguía habiendo un gran salto de los corredores que pasaban del equipo amateur al equipo profesional. Sin embargo, ahora tal como está estructurado, sí que es verdad que sirve para precisamente evitar esa diferencia tan grande que había de correr en un equipo amateur al equipo profesional. ¿Por qué? Pues porque se ha reestructurado de otra manera, la reglamentación de las carreras permiten pues a esos equipos continentales, que son un poquito más que los sub-23, que puedan correr puntualmente ciertas carreras con los equipos profesionales y en lo deportivo ayudar a que los chavales pues el salto no lo acusaran tanto, ¿no? Sin embargo, nosotros muchas veces, mira, personalmente yo me he quedado muchas veces con ganas y la duda de ¿debemos sacar o no debemos sacar un equipo amateur? ¿Por qué? Pues el formato Reynolds en su día y Banesto después, que fue el momento que dejamos la estructura sub-23, las dudas que nos venían ¿de qué? Pues de que al final no tenías ningún problema para atraer a los mejores corredores. Es verdad que hacías un gran favor a lo mejor a esos grandes corredores porque los podías surtir ya pues del mismo material, de todo, correr en unas condiciones prácticamente semiprofesionales o profesionales, pero automáticamente, ¿qué hacías? De alguna manera desnudabas el interés de que todos esos posibles chavalitos, cada uno en su región, pudiesen liderar los diferentes equipos sub-23 que estaban por ahí, ¿no? Cosa que, claro, si tú les quitas a los mejores corredores y encima luego te tienes que enfrentar con todos ellos, es un poco desmotivarlos y por eso nosotros un poco desde entonces, desde el año, no sé si era el 98 me parece, desde el 98 decidimos un poco quitar el equipo amateur, pero bueno, pues porque así también puedes permitirte el traer a cualquiera, aunque no estuviese en tu estructura, ¿no? Cosa que por otro lado, pues con ese formato no lo podrías hacer. No tendría mucho sentido que tengas tu equipo filial y luego fueses por ahí. O sea, también todo eso te condicionaba. Y al final, pues decidimos hacer eso y buscar un poco otra manera de ayudar, ¿eh? No sé si... Aquí quería preguntar 3 preguntas, creo que no sé si serán fáciles responder. Una, la de Pinganillo, que creo que, bueno, que me dieras tu opinión sobre el uso del pinganillo para los directores. Para los directores es un instrumento muy útil, pero bueno, parte del espectáculo parece que últimamente las carreras están cambiando. Luego, los factores que han hecho cambiar la manera de correr,
de antiguamente, que se buscaba más la épica, ahora qué factores han hecho cambiar esto. Y luego hay situaciones de carrera en las que equipos que no tienen nada o supuestamente no tienen nada por lo que luchar, se ve que ayudan a los demás. ¿Cómo se llega a utilizar eso? Gracias. Pues, comienzo por la última. Ayudar los equipos a los demás que no tengan otro. No, hoy no. Hoy, mira, eso a lo mejor se estiraba un poquito más en la época antigua. Hoy, bien por los sistemas de puntos, bien por el interés lógicamente, y la obligación profesional y ética de cada uno de defender el maillot que lleva, ayudar difícilmente. Otra cosa es que en ciertos momentos de carrera coincidan intereses comunes y uno lo puedan interpretar como que están ayudando, pero no, habitualmente eso no lo verás, por lo menos arriba en la máxima categoría no. Los factores de cambio de corredores, pero ahí, mira, utilizaría un poco lo mismo que antes. Hoy todo el mundo llega cada vez más preparado, todo el mundo sabe cada vez más cosas, todo el mundo va al kilómetro cero de cada día sabiendo más, pero saben más por supuesto el masajista, el mecánico, el doctor, el director, y saben más los corredores. O sea, todo el mundo vamos a hacer lo mismo con más datos, mucho más documentados, con mejores bicicletas, con mejor. Esto es un poco una consecuencia de la evolución. Pero de ahí a cambiar un poco formas de correr, no, siempre, bueno, pues se corre, pues ya sabéis cómo hace 5 años, diríamos un poco con esto del Pro Tour, vino un sistema de puntos que es verdad que se han convertido en un objetivo muy importante y como consecuencia de ellos, pues a veces es más importante asegurar determinados puntos que ir a buscar la victoria. Y eso sí que en ciertos momentos ha podido ir en detrimento de la espectacularidad del ciclismo. Pero afortunadamente también esto se va a cambiar, el sistema de puntos, no se va a regir como era hasta ahora, hasta este año. Y en ese sentido yo también creo que ayudará a que sea un poquito más espectacular o que no haya más intereses que el propio hecho de querer ganar, los que afecten al comportamiento de los equipos en carrera. Y respecto al pinganillo, mira, por supuesto voy a respetar todo, las opiniones de todo tipo. Para nosotros, para los que estamos ahí cada día, corredores, o sea, no es que sea necesario, es imprescindible, por muchísimas razones. Pero es que esto además no pone en desventaja a nadie, todo lo contrario. Que esto, si acaso, lo único que hace es garantizar inmediatez, entre otras cosas, a la hora de comunicar tú a un corredor lo que quieras. En vez de correr, como estáis haciendo en esas categorías inferiores, los que aquí veo que hay varios directores, donde os tenéis que ir pues jugando con, bueno, vosotros y nosotros cuando no es de categoría World Tour las carreras, donde tienes que ir a la cola, pues como antiguamente, a buscar al corredor con todo lo que eso ralentiza, la toma de decisiones, el peligro de estar adelantando, el hecho de tener a los corredores informados, si exclusivamente, o sea, es una herramienta de comunicación, pero que a nadie le pone en ventaja, o sea, es lo mismo es a favor que en contra si es que alguien lo interpreta como en contra. Es verdad que nació, pues bueno, esto lo apadrinó el que en aquellos momentos era el presidente de la TF1, la televisión francesa, en una de las retransmisiones del Tour, donde, bueno, pues empezó a decir que no lo veía, que se estaba cargando un poco el espectáculo y, lógicamente, como hombre influyente que era, hubo pues mucha gente que estuvo a favor de... Pero creo, sinceramente, que además de no tener razón,
además de no tener razón, creo que tiene muchísimas, si es que hay alguna en contra, tiene muchísimas más, pues bueno, sobre todo en el ámbito de lo que es seguridad, ¿no? El hecho de poder, pues, informar a los corredores, pues, determinados momentos puntuales que nosotros los necesitamos. Ya os podéis imaginar que el pelotón hay muchos, casi todos, muchas veces pasan por sitios que pasan la primera vez, donde hay peligros, pues determinados por caídas o por accidentes o, qué sé yo, curvas malas que nosotros podemos informar, porque la radiovuelta, que es por donde nosotros recibimos un poco todo lo que está pasando y todo lo que ocurre por delante, es la que nos informa a los coches, y que lógicamente los coches, si no tenemos el pinganillo para poder comunicar inmediatamente, perdón, nunca vamos a llegar a tiempo para a los chavales, a los corredores, poder decirles que un peligro o cualquier cosa, ¿no? Aquí. Buenas tardes. Quería preguntarle que, dado el gran rendimiento de la mayoría de corredores de Movistar, contrasta el rendimiento del ganador de la Vuelta a España 2011, Juanjo Cobo, que estos 2 últimos años ha bajado. Quería saber cuál es el motivo de esta bajada de rendimiento, si se debe a factores de motivación o cualquier otra cosa. Gracias. Pues sinceramente no te sé decir. No te sé decir, sí que harto pena, pues porque es un gran chaval, ha demostrado que en momentos puntuales es un gran corredor, pero bueno, pues él decía hace poco, probablemente no sea yo un corredor para estar en un equipo donde pues a lo mejor se corre con un guión o una presión que él le cuesta aceptar, y como consecuencia de ello pues le influye en su rendimiento, ¿no? Él, yo creo que es un hombre más espontáneo, más bueno, pues capaz de hacer, o sea, donde no necesita o donde se siente más cómodo, sin a lo mejor tanta obligación, ¿no? Lo digo esto por echarle una culpa, que ya no sé si es por eso. Lo que sí es verdad que Juanjo lo ha intentado en el año 2010, cuando estuvo por primera vez, y bueno, pues realmente no hubo suerte. Luego pues él volvió el 12 y este año el 13, sobre todo pues también sabéis que como consecuencia del sistema de puntos que había, que lógicamente al ganar la Vuelta a España él se convertía en un hombre mucho más atractivo, y nosotros en aquel momento lo necesitábamos y no tuvimos ningún problema. Desgraciadamente pues hombre, me lo tengo que achacar yo sinceramente, el no haber sido capaz de sacarle el provecho de lo que y sobre todo comportamiento en la bicicleta como lo hemos visto en momentos puntuales, ¿no? Donde ha ganado un País Vasco, además de esa Vuelta a España del 2011. Eusebio, mira, en los últimos meses en la revista Ciclismo a Fondo se están promocionando libros sobre ciclismo. ¿Se podría ver a la luz para el año que viene, o no tardando mucho, un libro sobre vuestra historia desde 1978-79 hasta nuestros días, con fotos, en fin, un poco... que hable un poco tanto de los grandes campeones como de los extranjeros, de los gregarios? O sea, un libro que documente bien vuestra historia. Bueno, pues te puedo... No puedo concretar demasiado, pero se está trabajando para en los próximos meses sacar un poco un resumen de lo que va a ser el próximo año nuestra 35 temporada en el pelotón, y donde quedará un poco reflejada toda la trayectoria desde el año 80 hasta el 2013. Claro, porque también es justo, igual que nos acordamos del podium del 83 de Ángel Arroyo, la aparición de Perico, Indurain, Olano,
claro, también quien le gusta mucho de las estadísticas no se tiene que olvidar ni de que habéis tenido a Marino Alonso, a Chente y todavía a Pablo Lastras, que son ganadores de etapas de las tres grandes. O sea, que eso es un mérito vuestro. Y ya sabes que también habéis tenido vosotros a un corredor que probablemente ningún corredor en el mundo haya conseguido ser el número 2 del Tour de Francia 5 años consecutivos, como ha sido Marino Alonso, que ha sido el único corredor de Banesto que ha repetido junto a Miguel. Eso no lo ha conseguido ni el US Postal. Es cierto. Lo que sí veo que... 5 años, del 92 al 96. Sí, sí. Lo que veo que las personas estas que están trabajando para hacer el libro, claro, como tengan alguna duda, que se pongan en contacto contigo. Ya es que yo ahora actualmente estoy leyendo el libro de la historia de la Vuelta a España hasta el 2012 y claro, yo ahora he terminado el año 88 anoche leyéndolo en casa. Pero claro, yo quiero saber más todavía. Y sobre todo, lo que sí que os valoro a vosotros, tanto cuando has estado con Chavarri o ahora tú mismo, con todos los auxiliares que tienes, que yo creo que los vínculos que tenéis con Italia os son muy beneficiosos. Por ejemplo, con los años que habéis estado... que lleváis muchísimos años con Pinarello, Campanolo, yo creo que eso, para el merchandising, eso que nos hablas de que vais a Tokio y hay 200.000 personas, eso no es por casualidad. Pues sí, a ver, tienes razón. Claro. Probablemente cuando un poco pues hacemos referencias a cosas así un poquito globales, pues solamente tocas y hablas un poco de los grandes del equipo, pero afortunadamente todos estos grandes es porque detrás hay gente importantísima, desde corredores, auxiliares, otro montón de personas, pues eso, ocupándose de que todo salga de la mejor manera posible, claro, y que de alguna manera a veces solamente lo recoge el vencedor. Pero tienes razón, pues el ejemplo de los Marino, los Chente que has comentado, y cantidad de grandes corredores que han pasado, que han ayudado a que otros sean grandes, además, que sin ellos, sin su consejo o sin su movimiento, o tenerlos en un momento puntual en su sitio, no hubieran conseguido algunas de las cosas que han hecho, y que bueno, pues efectivamente importantes han sido y son, pues casi todos los que hemos tenido alrededor, y las personas que hemos tenido la suerte de colaborar con ellos en todos estos años. Ya, también me viene a la memoria así un poco, vamos, innovaciones que sacasteis. La cazadora que tenía Pedro Delgado con capucha, la Cheondo, la del Giro del 88. O sea, no, que eso, al que le guste mucho, eso han sido innovaciones que siempre las llevabais vosotros, el Reinos, con la capucha. Es así que... Ya veo que eres un buen seguidor, un buen seguidor del ciclismo, y que está al día de... No se le escapan los detalles. De las capuchas y de todo lo demás. Oye, una última pregunta. A ver, el Giro del 93, me gustaría saber si ibas en el primer coche cuando atacó Piotr Gurumov a Indurain y le dejó seco ya. O sea, que si para vosotros, de todas las victorias de Indurain, si es la que más difícil habéis visto peligrar, el Giro porque le ganó, no sé si solo por 56 segundos. Así es, no, al final fue un poquito más, pero te puedo decir que ha sido, dentro de los momentos difíciles que he pasado en el coche, probablemente, claro, y sí estaba allí en el primer coche, claro, fue de los más, sí, porque hubo un momento que lo que se perdía que con lo que quedaba además hasta arriba para subir allí hasta el Santuario de Europa, que se podía perder el Giro. Afortunadamente, como otras veces, supo dosificar, tranquilizar, y luego
volvió a encontrar su ritmo y defender sin problema, con mucho esfuerzo, eso sí, y con muchos sufrimientos, algunos de los que estábamos por allí, pero consiguió salvar el Mayor Rosa, sí, en aquella etapa. Que por cierto volvemos este año, el próximo año allí a Europa. Sí, en Europa. Hola, Eusebio, buenas tardes. Para acabar brevemente, quería saber tu opinión sobre la posible llegada de una gran estrella como pueda ser Fernando Alonso al ciclismo, tanto para bien como para mal. Siempre una gran noticia, quien sea, y en estos momentos, pues sobre todo porque lo necesitamos, ¿no? Y ya que sea un personaje como Fernando, pues todavía con más razón. Entre otras cosas porque además de ayudar a que 25 o 30 corredores puedan seguir ejerciendo su profesión, además de las otras 30 personas que puede haber alrededor de ellos, sobre todo, bueno, pues yo sé que esto va a ser para nuestra imagen general muy interesante. Que una referencia del deporte actual le dé crédito a nuestro deporte, que sea capaz de poner o de hacer todos los esfuerzos que le va a tocar hacer seguramente, pues porque no cabe duda que va a heredar responsabilidad y que lógicamente tendrá que buscar también los sistemas para captar dinero, ¿no? Aunque probablemente él pues lo va a tener menos difícil que los demás. Pero no, sin lugar a dudas, una gran noticia. Gracias. Nada. Hola, Eusebio. Me gustaría saber si trastoca mucho los planes deportivos los intereses económicos de los patrocinadores en cuanto a llevar a un corredor a una u otra carrera o algún fichaje en las que influyan. Gracias. Yo, lógicamente, te voy a hablar de mi experiencia o de nuestra experiencia. Igual hemos sido afortunados, afortunados sobre todo porque ha ocurrido toda la vida y con todos los sponsors que hemos tenido, ¿no? Reynolds allí en los 80, después Banesto, después Islas Baleares, que es de Pagne, y ahora Telefónica, Movistar. Todos ellos, jamás, nadie, pero nadie además, ha dicho tal corredor o este calendario, en absoluto, todo lo contrario. Y es más, probablemente muchas de las cosas que hayamos podido conseguir, creo que una de las razones muy importantes es posiblemente la tranquilidad con la que nos han permitido nuestros grandes sponsors durante toda nuestra trayectoria. Buenas tardes, Eusebio. Una pregunta más que nada sobre Pablo Lastras. Ya está al final de su carrera deportiva. En cuanto acabe, ¿pasará al staff técnico siguiendo los pasos, por ejemplo, de Chente? Bueno, yo sobre todo lo que espero que alargue su estancia en el pelotón profesional y, por supuesto, con nosotros todo lo que más pueda. En estos momentos, pues porque un poco la misión que él cumple es difícil. O sea, hay muchos corredores que llevan muchos años, que tienen una gran experiencia, pero que a lo mejor pues les falta esa capacidad para transmitir, para comunicar y para enseñar, y él todo esto lo tiene. Y por eso pues es un hombre que lo necesitamos, porque en muchos momentos claves de la carrera, cuando os decía antes, pues ese corredor que puede salvar al líder porque los líderes tampoco pueden mantener permanentemente la atención todo el día, ¿no? Tienen que estar esos gregarios que tanto conocen la forma de actuar de los otros equipos o de determinados líderes, y son un poco pues el Pablo de turno el que se encarga de tenerlo en cada momento
momento y en el sitio justo. Y bueno, pues con esa capacidad además de análisis que en su caso él tiene, pues donde va corriendo, van pasando los kilómetros, pero va observando a los rivales, va viendo cosas que luego, pues cuando llegamos al hotel, él lógicamente cuando te pasa un poco su estadillo y te va contando, a este lo he visto tal, a este lo he visto de esta manera, cuidado con aquel. Bueno, pues es realmente un corredor muy interesante. Entonces yo de momento aún no me lo imagino cerca de la bicicleta. Igual soy un poco egoísta, pero cumple una gran misión para nosotros de ayuda a todos los directores. Y la segunda y última, más que nada creo que es el Benjamín del equipo, Jesús Herrada. ¿Le planteas llevar ya altura el año que viene? Pues mira, es un chico, bueno, pues entra dentro de esa línea en la que normalmente nos gusta. Pues llegó de muy crío, con 20 años, ¿no? Pasó y ha hecho su tercera temporada. El único objetivo, que vaya adquiriendo experiencia, que en el aspecto físico adquiera una madurez, porque lo demás está claro que clase tiene muchísima y seguro que en el corto medio plazo va a explotar. Bueno, de hecho ya ha ganado de manera brillantísima este año el Campeonato de España, pero es un chaval seguro que vamos a ver grandes cosas con él dentro de poco tiempo y de los que además pues nos hacen ver un poco el futuro de este deporte con una cierta tranquilidad. Vale, gracias. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final. Conozco a Eusebio Unzúe, no sé si lo he dicho al principio, desde hace unos 30 años, y siempre ha habido dos características que los periodistas que estábamos más próximos a él, teníamos de Unzúe. Es un tío al que no le gusta nada esta parafernalia de las entrevistas, de los actos, no le gusta nada. O sea que es un éxito haberlo traído aquí y es atribuible no solo a las jornadas, sino fundamentalmente a Cristina. Así es. Y es un tipo al que no le gusta hablar mucho. Es el clásico entrenador zorreras que piensa pero no dice, no le gusta hablar. Y llevas, querido amigo, desde las 4 de la tarde y son las M20 y además con ganas de seguir. O sea que ese es un éxito de todos vosotros y de mantener el interés. Nos vamos a bajar a tomar un café, volvemos a las 6 para afrontar la última conferencia, la última ponencia y despedimos a Eusebio Unzúe con este aplauso para que se vaya contento a Pamplona.